Ok, bueno, sean todos muy bienvenidos a esta segunda entrega del ciclo de conferencias y entrevistas de Conitec. David Hume una vez dijo, es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez. Pudiéramos entender que el economista escocés se refería a que se deben establecer instituciones que progresivamente vayan destruyendo la libertad, poco a poco, tal como un cáncer asintomático va destruyendo la salud del paciente, para al final caer en lo que actualmente Venezuela está sufriendo, la pérdida total de la libertad. Pero así como una enfermedad crónica, el progresivismo destructivo en las instituciones venezolanas no puede ser diagnosticado solamente cuando nos percatamos de los síntomas, es decir, hace aproximadamente 20 años. Tenemos que ir más allá para entender la crisis institucional. El doctor Hugo Faría es el economista venezolano más reconocido y quien más ha promovido el establecimiento de instituciones sanas en Venezuela, para lograr todo lo contrario a lo que ha sucedido y podamos alcanzar una libertad duradera. Lamentablemente ningún político lo quiso escuchar. Ahora vive en los Estados Unidos, da clase en la Universidad de Miami. En Econintec nos enorgullecemos de que sea nuestro investigador senior y consultor de políticas públicas. Hugo obtuvo su PhD en la Universidad de Carolina del Sur y un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Por más de 20 años fue profesor en el IESA, es autor de una gran cantidad de papers y le agradezco que nos haya atendido esta invitación. Hugo, bienvenido a tu casa, Econintec. Muchas gracias, Rafael. Bueno, entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y el tema, pues, es de, como ven en el título, es el carácter institucional, y lo que voy a hacer es hablar un poco sobre a qué nos referimos los economistas cuando hablamos de instituciones. Entonces tengo aquí como una especie de clasificación de instituciones, y lo primero es que cuando un economista habla de instituciones se refiere a las reglas del juego. Entonces hay reglas del juego que son formales, que se clasifican en políticas y económicas. Por ejemplo, democracia es una regla del juego, y autocracia, dictadura, es otra regla del juego. Y también las hay económicas, o sea, por ejemplo, si hay libre comercio o no hay libre comercio. Si, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, si hay un banco central único que emite moneda, o en el país se permite el curso de otras monedas. Entonces, esos son ejemplos de instituciones económicas. También la cultura se ve como una institución, una regla del juego informal. ¿Por qué informal? Porque digamos que la gran característica de las instituciones es que restringe el comportamiento, y al mismo tiempo que está restringiendo el comportamiento, está creando una suerte de incentivos. Entonces, si vemos, pues la cultura tiene una restricción del comportamiento, y por otro lado, puede generar, pues, incentivos a comportarse de tal o cual forma, como vamos a ver también un poco más adelante. Ahora bien, las instituciones no todas han sido creadas iguales. Hay unas instituciones que son incluyentes y hay otras que son extractivas o excluyentes. Entonces, un ejemplo de una institución, digamos, económica extractiva es la esclavitud. Un ejemplo de institución, no llamarlo tan fuertemente extractiva, pero sí excluyente, es, por ejemplo, la inflación. La inflación le destruye el poder de compra a las personas de bajos ingresos. Entonces, es excluyente. Una institución económica de carácter incluyente sería en general, pues, una economía de mercado. Una economía de mercado en donde se maximizan las transacciones voluntarias, y ese punto donde la oferta es igual a la demanda, dada la oferta y la demanda, pues se genera el máximo posible de transacciones voluntarias. Por ejemplo, el pasar de una industria estatificada es excluyente, porque una serie de personas no pueden participar en esa industria, sino solamente las que el Estado indica.
mientras que una industria privatizada es más incluyente porque cualquier persona con la habilidad y la capacidad, etcétera, en principio pudiera participar de esa actividad. Entonces, esto pues para dar una especie de bosquejo, ¿verdad? De a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones, ¿verdad? Son entonces reglas políticas, reglas económicas, reglas informales, que son la cultura, y hay unas que son de mejor calidad que otras. Pues hay unas incluyentes y otras que son extractivas o excluyentes. Entonces, voy a poner un ejemplo, una imagen satelital de densidad luminosa por la noche que muestra claramente una diferencia entre un par de países. Yo me imagino que todos ven esto. Esto es Corea del Norte, aquí está Corea del Sur. Se ve Corea del Sur con una densidad de luminosidad muy superior a la de Corea del Norte. Eh, esta medida de densidad luminosa satelital se utiliza también en aquellas regiones del globo terráqueo en donde hay pobres medidas de ingreso por habitante. Entonces, ha sido muy estudiada y hay mucho trabajo de investigación que lo utiliza para tratar de discernir, por ejemplo, si alguna etnia, digamos en África, tiene un mayor nivel de desarrollo que otra etnia, a lo mejor contigua. Entonces, claro, esta imagen satelital es muy informativa sobre la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y esto es importante porque los economistas hay consenso en que los factores profundos determinantes del crecimiento económico son la geografía, la cultura y las reglas económicas y también políticas, o sea, la calidad de las instituciones. Entonces, si nos remontamos hacia 1952, obviamente Corea del Norte y Corea del Sur muy similares, misma cultura, mismas religiones, mismas lenguaje, ambas pues muy pobres, ¿no? Y sin embargo vemos el inmenso contraste entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y lo interesante es que como un ejemplo natural, porque digamos que todo es igual, estudiado desde el punto de vista de los determinantes profundos del desarrollo, y vemos que lo que sí sabemos con toda certeza que varió fue que Corea del Norte estuvo bajo la influencia de la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur estuvo bajo la influencia de los americanos. Al comienzo, Corea del Sur también dictatorial, como hasta 1900, mediados o finales de la década de los 80. Y obviamente entonces, pues la gran diferencia son las reglas económicas. Las reglas económicas en donde en Corea del Norte pues fueron las prácticas socialistas comunistas, mientras que en Corea del Sur fundamentalmente prevalecieron las prácticas de economía de mercado o de capitalismo. Por eso es que esta imagen habla tanto. Y quisiera insistir pues en la diferencia desde el punto de vista del desarrollo entre las instituciones económicas y políticas por lo siguiente. Observemos que nosotros vemos democracias en el mundo, unas desarrolladas y otras no desarrolladas. E igualmente vemos dictaduras en el mundo desarrolladas, como por ejemplo de Singapur, que tiene un ingreso per cápita hoy en día mayor que el norteamericano, Hong Kong, que tiene un ingreso por habitante igual al norteamericano, y por otro lado, bueno, tenemos a Cuba. Por otro lado, tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, yo con esto no quiero decir que las instituciones políticas no sean importantes para el desarrollo, son fundamentales. Lo que pareciera que ocurre es que las instituciones económicas que un país adopta, sea dictadura o sea democracia, depende del proceso político. En definitiva, es el proceso político el que determina la calidad de las instituciones económicas, que aparentemente son las que están por detrás del proceso de desarrollo, independientemente del sistema político. Venezuela tuvo altísimo crecimiento del 1920 al 58 y fundamentalmente fueron dictaduras.
Entonces el proceso político pues permitió un conjunto de reglas que contribuyeron pues a que Venezuela para el año de 1957 tuviera un ingreso por habitante que equivalía al 50% del ingreso por habitante de los Estados Unidos. Y habíamos partido pues de una base sumamente pobre por allá por 1920. Entonces, esto pues para en cierto modo pues poner de relieve la importancia de las reglas del juego, ¿ok? Particularmente el énfasis o la vinculación estrecha que hay entre las reglas del juego económicas y el desarrollo económico. Entonces aquí lo que tengo es una lámina en donde estoy haciendo la distinción entre organizaciones e instituciones. Entonces las he hecho aplicadas a la idea que fundamentalmente quisiera desarrollar ahora que todos estamos en la misma base terminológica. Y es que observen, por ejemplo, PDVSA es una organización, pero el que esté privada o sea estatificada, ya eso es una regla de juego. Entonces, el tema que quiero desarrollar hoy es, en primer lugar, el tema petrolero, en segundo lugar, el tema monetario y en tercer lugar, el tema de empresarial venezolano específicamente. Entonces, vámonos con el tema petrolero. Sabemos pues que PDVSA ha estado estratificada desde que nació. Sabemos que en el año 1975 revirtió todo el desarrollo de la industria petrolera al gobierno, al Estado venezolano. Y por otro lado, hemos visto que no solamente ahorita pues PDVSA está destruida, sino que también la democracia está destruida. Entonces, el planteamiento fundamental que quiero hacer ahorita es que hay evidencia histórica y hay evidencia anecdótica contemporánea, e igualmente tenemos evidencia econométrica, que sugiere que para que una democracia sea próspera, el Estado debe vivir de la gente. Es decir, la calidad de la democracia, la evidencia econométrica que tenemos es que aquellos países en donde el gobierno vive de la gente y no tiene fuentes independientes de financiamiento, es decir, pues donde el gobierno es fiscalmente dependiente de las personas, esos países suelen tener una calidad de democracia mayor que aquellos en los que el gobierno es fiscalmente independiente de las personas, en una medida importante. Entonces, nos podemos ir rápidamente al tema histórico, pues, por ejemplo, en el año de 1688, el rey inglés que nombra el parlamento, Guillermo de Orange, dice, bueno, yo soy rey porque el parlamento me hizo rey. Entonces no es un derecho divino, sino que el Parlamento me hizo rey en consecuencia de lo que esto es un momento de tremenda importancia en la historia de la humanidad y para la cultura occidental, porque en el fondo, pues, el rey lo que está diciendo es, ok, estoy sometido a la ley. Pero es importante tener presente que desde la firma de la Carta Magna en 1215 hasta 1688 hubo un conflicto fuerte continuado prácticamente entre la corona y el parlamento, y el objetivo del parlamento era empobrecer a la corona. Entonces, cuando en 1688 William of Orange dice, yo soy rey porque el parlamento me hace rey, la corona había sido empobrecida, tenía que acudir al parlamento para obtener impuestos. Entonces eso pues pone históricamente de relieve la importancia de tener un gobierno pobre que gobierne, ¿verdad? Un gobierno que no sea propietario, pero que al mismo tiempo gobierne. Pero la importancia es que para someterlo a la ley fue necesario empobrecerlo. En cambio, observen lo que ocurrió en Europa Occidental,
particularmente en España, en Portugal, con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Observen que la entrada inmensa de recursos procedentes de las colonias contribuyeron a la solidificación del absolutismo y en consecuencia, pues ahí la democracia tardó mucho tiempo en aparecer, tanto en Francia como en Portugal, como en España. De modo pues que este ejemplo histórico yo creo que es bastante aleccionador. Por otro lado, veamos modernamente, ¿verdad? Arabia Saudita, bueno, un país donde la gente vive muy bien, tiene un alto ingreso per cápita, pero observen que no hay democracia. ¿Quién recibe los ingresos petroleros? Bueno, la corona, no lo recibe la gente. Lo mismo podemos decir de los Emiratos Árabes, podemos mencionar pues podemos mencionar de países como Rusia, donde también el gobierno ruso es el dueño del petróleo, de explotación, etcétera. La democracia no surge. De modo pues que yo con esto lo que quiero entonces es argumentar a favor de no solamente es la privatización del sector petrolero, sino que hay que ir algo más allá de ello, y esto implicaría que los impuestos que pagan las industrias petroleras que estén en el país, las recibamos los ciudadanos. Y de modo que estamos evitando que el gobierno tenga una fuente independiente de financiamiento y se vea forzado a negociar con los ciudadanos a través del Congreso para la obtención de impuestos. Entonces, esta es, digamos, pues la esencia del planteamiento. Observen que no basta con tener empresas privatizadas en el sector privado, privatizadas en el sector petrolero, sino que es de suma importancia que los impuestos no los reciba el gobierno, sino que los recibamos los venezolanos por nacimiento mayores de 18 años, y esto se puede implementar con relativa facilidad y seguridad a través de estos mecanismos, el mecanismo de blockchain, que es muy seguro, que es muy transparente, y de esta forma asegurarnos pues que efectivamente son los venezolanos mayores de 18 años por nacimiento los que están recibiendo los ingresos del Estado, después de haber hecho un censo de quiénes son los venezolanos mayores de 18 años por nacimiento. Esa es la primera propuesta. La segunda es que nuevamente tenemos aquí, digamos, la dicotomía entre organización y reglas de juego. El BCB es una organización, el Banco Central de Venezuela. Pero si el Banco Central de Venezuela es monopólico, como ha sido hasta ahora, bueno, esa es una regla. La otra es tener un banco central con competencia, por ejemplo, un esquema de libertad monetaria donde circula, digamos, el bolívar, el dólar y el euro. ¿Okay? Hay competencia, no es monopólico. O la ausencia de banco central, como es el caso de Ecuador, por ejemplo. Entonces, nosotros fundamentalmente lo que sugerimos es un esquema de libertad monetaria en donde circulen otras monedas. ¿Y cuál es el objeto? Bueno, el objeto es nuevamente el de protección de los derechos de propiedad. Es decir, a nosotros nos parece altamente excluyente que en Venezuela los que tienen acceso a dólares son unos poquitos, yo incluido allí. Y creemos pues que esto ha sido fuente de inmenso dolor en la gran mayoría de la población, y esto, claro que ahorita se ha exacerbado, pero ya en los 80 y en los 90 Venezuela era un país de alta inflación que fundamentalmente pues quien la estaba sufriendo eran los pobres que no tenían la capacidad de protegerse. Entonces nosotros que queremos proteger los derechos de propiedad de todos los venezolanos y de todas las personas que vivan en Venezuela, aspiramos pues a que haya un esquema en donde el venezolano de a pie, el ciudadano de a pie, tenga acceso a una moneda dura y se pueda proteger el fruto de su trabajo. Y de allí pues este planteamiento pues nuevamente verá muy consistente con la idea de protección de derechos de propiedad, pero que no esté limitado a las élites, sino que sea algo pues generalizado. Y por supuesto que las élites se verían también beneficiadas, ¿no? Porque, bueno, no van a estar sufriendo los problemas de controles de cambio, etcétera, etcétera, y
toda la corruptela pues, que se suele tejer en torno a estos controles que en Venezuela tradicionalmente esto siempre ha aparecido, la corrupción, ¿no? Entre otras cosas, pero aquí en este caso específico vinculado al acceso a los dólares preferenciales. Luego tenemos aquí empresas, ¿verdad? Esos son organizaciones, pero por ejemplo, ¿verdad? Si hay o no hay aranceles. Entonces, ya esos son reglas. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Bueno, que hay que abaratar el costo de hacer negocio en Venezuela lo máximo posible para que las empresas que se formen en el país puedan competir en los mercados internacionales, pero al mismo tiempo también que compitan en los mercados internacionales, ¿verdad? Con éxito. Y de allí, pues, la importancia de ir a una reducción unilateral arancelaria, estableciendo unos parámetros de reducción a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es el objeto de esto? Bueno, también es proteger el fruto del trabajo del ciudadano común, porque sabemos pues que los aranceles innecesariamente, en el caso venezolano por lo menos, le aumentan el costo de vida al ciudadano a pie, al venezolano. Entonces, nos parece pues una regla excluyente. ¿Explico? Una regla excluyente, una regla que raya pues si se quiere en la extracción. La hiperinflación, que es lo que estamos sufriendo, por supuesto que es altamente extractiva. Bueno, entonces dicho esto, yo quisiera hablar un poco sobre la cultura, porque dijimos pues que geografía, cultura, reglas del juego, instituciones, ¿verdad? Son los elementos fundamentales determinantes del desarrollo. Entonces, quería presentarles a ustedes un mapa en donde se han hecho encuestas, fundamentalmente el World Value Survey, y en base a unos criterios, fundamentalmente de Hofstede, se ha podido determinar a lo largo del mundo qué países son de cultura individualista versus países de cultura colectivista. Esta dimensión cultural, de acuerdo a varios estudios, entre otros el más reciente publicado en la American Economic Review de Goronichenko y Roland, ponen de relieve que esta es la dimensión cultural que está más íntimamente ligada con el desarrollo, más que, por ejemplo, confianza, trust, que venía trajinándose con intensidad en el mundo académico. Entonces observen, ¿verdad? Que aquí ven el gradiente, ¿verdad? Los rojos son los más individualistas, entonces Estados Unidos, Canadá, Australia, no sé si lo ven ahí, Nueva Zelanda, Inglaterra, por supuesto, Italia, pero eso no indica, eso no deja también de reflejar que, por ejemplo, los países escandinavos no son tan individualistas como los americanos, pero miren que son un anaranjado muy cercano al rojo, igual que el de Inglaterra, ¿no? Francia, Alemania, aquí está Holanda, que también se presenta como muy individualista. Ya España menos, Portugal también mucho menos, pero fíjense en Latinoamérica, pues no, somos azulitos aquí abajo, ¿verdad? Venezuela y Colombia, muy colectivistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, por cierto, lo que está en blanco es porque no hay medidas, ¿ok? Todavía no han sido países objetos de medición de esta dimensión cultural. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, digamos, entre individualismo y colectivismo? Bueno, la cultura colectivista fundamentalmente está guiada por la necesidad de no ser diferente al grupo, de ser compatible con el grupo, de no desafiar a la autoridad, no le gustan mucho los cambios y le gusta resolver los problemas a través de amiguismo, ¿verdad? Entonces, el tener unas reglas, como por ejemplo un sistema judicial independiente, no cala mucho en una cultura colectivista porque fundamentalmente pues lo que se quiere es el amiguismo para resolver los problemas. Si esto les resulta a ustedes algo así familiar, no vayan a creer que es coincidencia, ¿no? Eso es, así somos nosotros bastante. Y fíjense pues cómo en general los países de cultura colectivista tienen unos bajos, la calidad de su sistema judicial es muy pobre. Por otro lado, el individualista le gusta destacarse y la sociedad no lo ve como algo negativo,
sobre todo si se ha destacado económicamente haciendo de una forma correcta su dinero, es decir, beneficiando a los demás. Por otro lado, le gustan las reglas generales para resolver problemas de coordinación, en consecuencia es muy partidario un sistema judicial que funcione de forma tal que la justicia sea adjudicada objetivamente en base a la información suministrada. No tiene problema en general con los cambios y con la innovación. Y entonces, bueno, observen pues que esos son los países que no solamente han alcanzado un alto nivel de desarrollo, sino que además observemos que han sido capaces de generar mucha más justicia que los países colectivistas, por un lado, y progreso material, son fundamentalmente los países individualistas. Aquí tienen a China, por ejemplo, que es colectivista, y por aquí van a ver a Corea del Sur, que es colectivista. Vamos a ver eso en una lámina que les voy a presentar más adelante. Ahora, lo interesante es cómo Corea del Sur, a pesar de ser colectivista, alcanzó un grado altísimo, ha alcanzado un grado altísimo de desarrollo económico, y eso se debe pues al cambio de reglas institucionales. O sea, a pesar del cambio de reglas, de poner en una cultura colectivista reglas que corresponden más a una cultura individualista, Corea del Sur es un país altamente desarrollado, lo mismo podemos decir de Hong Kong, lo mismo podríamos decir de Singapur. Esto pues pone de relieve la importancia de las instituciones, pero también vamos a ver que esto puede ser fuente de conflicto, y eso entonces es algo pues con lo cual hay que lidiar, y ya veremos pues las consecuencias, ¿no? Entonces fíjense, en esta gráfica que corresponde a un paper que tenemos Carlos Navarro y yo, está ahorita under review, ¿verdad? Está bajo examinación en un journal bastante bueno. Quiero que observen ustedes quiénes están aquí en este cuadrante. Fíjense, en el eje horizontal se mide el nivel de individualismo, o sea, si aquí es individualista, y aquí en el eje vertical se mide el nivel de libertad económica. O sea, pues que mientras más alta sea la libertad económica, pues más arriba estoy, y mientras más individualista estoy más acá, ¿no? Entonces, fíjense pues que como Estados Unidos e Inglaterra, pues son los países más individualistas, pero observen quién más está. Bueno, está Canadá, está Nueva Zelanda, está Dinamarca, está Netherlands, que es Holanda, está Francia, Bélgica, Italia, Irlanda, ¿ok? Che, no van a creer que es el Che Guevara, ni tampoco van a creer que es la República Checa, es Confederhelvetic, es Suiza, ¿ok? Entonces, llama la atención, fíjense, pues, cómo estos países tradicionalmente ricos tienen cultura individualista, y fíjense el caso japonés, que era un país con cultura colectivista, se estima que así era, y ahora más bien se ha vuelto un país individualista. Ahora bien, en este cuadrante, fíjense, hay bajos niveles de individualismo, o sea, del cero para acá, ¿verdad? Es más bien colectivista, y hay bajos niveles de libertad económica. Entonces, fíjense quiénes están aquí, por poner unos ejemplos, ¿verdad? Bueno, aquí está Grecia, aquí está Turquía, está Nepal, está Siria, ¿no? Tremendos países, ¿no? Tailandia, Ghana, ¿no? Bueno, por aquí está Ecuador, y miren quién está aquí. Dice Venecia, esto, ¿no? Venecia. Okay. Entonces, entonces, en este cuadrante están pues los países que tienen bajos niveles de libertad económica y que al mismo tiempo son colectivistas. Ahora bien, muy revelador es este cuadrante, porque fíjense que aquí está Guatemala, aquí está Panamá, aquí está Perú, aquí está Chile, y aquí está Corea, y por supuesto que es Corea del Sur, ¿no? Y observen que estos son países que son colectivistas, ¿verdad? Son colectivistas, pero tienen buenas reglas económicas, o sea, tienen un alto nivel de libertad económica. Propiamente cuando Carlos y yo hicimos esto es propiamente los niveles de libertad económica de nuestra muestra de países superior a la media, e igualmente los niveles de individualismo superior a la media, de la media muestral, y esto es inferior a la media muestral. Entonces, el tema es el siguiente, pues, ¿qué pasó en Chile de acuerdo a esto?
¿Qué fue lo que pasó en Chile? Bueno, que Chile tiene aún una cultura colectivista, bajos niveles de individualismo, con unas reglas de juego de una economía, tanto la economía es de mercado capitalista y unas reglas de juego políticas que son de democracia. Entonces, una interpretación de lo ocurrido en Chile es que ahí hubo un conflicto, como muchas veces hemos experimentado en Venezuela, entre reformas económicas que son más bien de corte economía de mercado capitalista dentro de una cultura individualista. ¿Qué ocurre? Bueno, o ¿cuál es la lección? Bueno, que esto va a ocurrir por el conflicto que hay entre la cultura, ¿verdad? Y las reglas del juego económico y político, y que por lo tanto el gobierno tiene que estar haciendo mucha diseminación de los beneficios económicos y políticos que se están obteniendo bajo el nuevo sistema, y gradualmente, entonces, gradualmente yo creo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso chileno, una migración de Chile desde este cuadrante, el segundo cuadrante, hacia el primer cuadrante, tal cual como ha pasado en Japón. Es decir, pues la cultura es más difícil de cambiar que las reglas del juego, pero de los tres elementos, el que es más fácil cambiar es las reglas del juego, aunque es difícil, ya vamos a ver por qué. Y la cultura toma más tiempo y por supuesto la geografía es prácticamente incambiable, ¿verdad? Es invariable. Entonces, bueno, quería compartir esto con ustedes porque hay autores muy en favor de las instituciones que yo creo que no le dan el debido mérito a la importancia de la cultura en el proceso del desarrollo. Lo que pasa es que tiene un papel más sutil, tiene un papel un poco más atrás en el background, ¿verdad? Y no precisamente en la parte frontal. Entonces, pero está allí presente, latente y puede crear problemas. Y de eso hay que estar consciente y yo creo que ese es el objeto fundamental de este gráfico, notar pues cómo hay que estar muy consciente de que la única forma de salir del subdesarrollo es cambiando las instituciones, aquí tienen a Corea, a pesar del colectivismo, a pesar de. Ok, entonces ahora lo que quiero es mostrar un pensamiento que pone de relieve por qué es que las instituciones muestran tanta persistencia, tanta inercia temporal, y al mismo tiempo, pues, los riesgos que asume la persona que lidera un cambio de reglas de juego. Entonces, este es un pensamiento del amigo Maquiavelo, ¿ok? Miren lo que dice. No hay nada más difícil de emprender, más peligroso de conducir que asumir el liderazgo en la introducción de un cambio de regla. O sea, está diciendo que lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes es peligroso. Porque el innovador tiene como enemigo a todos aquellos que les ha ido bien bajo las reglas existentes. ¿Ah? Esa es la oposición. No, 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 no. PDVSA en manos del gobierno. Claro, porque a mí antes me fue muy bien, ¿no? Yo antes fui presidente de PDVSA, pues, y me escogió el gobierno. En cambio, en una asamblea de accionistas, a lo mejor no me escogen a mí como presidente de PDVSA o como director de PDVSA. Mucha oposición. Porque me iba bien con las antiguas reglas. Y fíjense en esto, y tibios defensores por aquellos que lo harían bien bajo las nuevas reglas. O sea, la gran mayoría de la población le iría muy bien con las nuevas reglas que son incluyentes. Pero uno no ve nunca una marcha de venezolanos a favor, pues, de una libertad monetaria. O una marcha de venezolanos diciendo, me dicen que el petróleo es mío, pero yo no puedo vender mi parte. Me dicen que el petróleo es mío, pero Maduro recibe mi dinero. Nadie ve eso. Entonces, ese es el problema, pues, a lo cual nosotros nos exponemos liderando estos cambios, ¿verdad? Que es que nos generamos unos enemigos acérrimos, ¿verdad? Y los que se beneficiarían, bueno, no nos están dando un espaldarazo y un respaldo continuo por lo que estamos proponiendo, a pesar de que se van a beneficiar.
Bueno, yo les agradezco mucho. Vamos a, creo que abrir un compás de preguntas y respuestas. Tilo, Rafa, eso que tú dijiste es verídico y déjame dar el trasfondo. Pues estábamos en el IESA, Miguel Ángel Santos, buenas relaciones con Carlos Andrés Pérez. Entonces me invita Miguel Ángel a ir con él a la Ahumada. Y entonces fue en ese entorno en que después de haber hablado, etcétera, y comentado, yo le digo, bueno, presidente, ¿y por qué no privatizamos PDVSA? Y entonces él me dice, o sea, como diciendo, tú estás loco, o sea, ¿cómo vamos a privatizar mi casa? Entonces, ese, ese es el nivel. Y por supuesto que sabemos que muchos de nuestros políticos que ahorita están a la vanguardia y que, bueno, creo que dadas las circunstancias hay que darles el apoyo, ¿verdad? Porque es la única, o sea, ahorita tabla de salvación que tenemos. No quieren soltar PDVSA. Y no quieren soltar PDVSA porque les da mucho poder. Ni las políticas monetarias. Claro, claro, claro. Yo creo que hay que despolitizar el área petrolera y todas las demás, hierro, etcétera, despolitizar la parte monetaria e igualmente la parte de comercio internacional. Pero el tema, ¿verdad?, es que no me vengan a decir que quieren democracia, que quieren libertades políticas y no quieren otras libertades, y no quieren libertades económicas. Cuando yo veo que alguien defiende libertades políticas y no libertades económicas, yo pienso, de verdad no es un amante de la libertad. Esto es como si yo tuviera dos hijos, digo, quiero a uno y no quiero al otro. Entonces, creo yo pues que esto más bien lo que hace es perpetuar un cáncer que hemos tenido y yo creo que en vista de los resultados es tiempo de cambiarlo y es tiempo de que la junta directiva y el presidente de las compañías petroleras sean elegidos por accionistas que han arriesgado su dinero en la compañía y que por lo tanto van a querer los mejores para conducir los destinos de esa compañía. La calidad de los directores y el presidente es mejor cuando lo elige una asamblea de accionistas que está arriesgando su dinero a cuando el presidente lo nombra a dedo, para empezar. Pero el otro tema fundamental, ¿verdad?, es que tú me dices que tú quieres democracia, pero es que resulta pues que con este arreglo que nosotros tenemos, donde el gobierno, el 50% de los ingresos los recibe de PDVSA si no pasan por los bolsillos de los venezolanos, es muy difícil que haya democracia. ¿Por qué? Porque el gobierno obviamente comprende, los políticos entienden perfectamente de que hay una alta independencia de los ciudadanos y ese accountability, ¿verdad? Esa rendición de cuentas, no hay los incentivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque es que yo no dependo de ustedes, yo no dependo de los ciudadanos, yo dependo fundamentalmente de los ingresos que me entran externamente. Y como señalé antes, pues hay evidencia histórica, está la evidencia presente, nuestro fracaso, entre otras cosas, de la democracia. Y además tenemos una fuerte, o no, Rafael, fuerte evidencia econométrica a favor de esto que estamos aquí Sí, por supuesto. proponiendo. Un trabajo que estamos realizando de investigación. Por cierto, tú tienes, ¿cuántos? ¿2, 3 OPEDs sobre este tema, sobre De, que no es factible para nada lo que se llama socialdemocracia? Pero bueno, a todo el público, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden encender los micrófonos. Creo que Humberto tiene una pregunta y bueno, ya podemos comenzar a interactuar un poquito más informal con Hugo. Yo sé que muchos lo quieren saludar, yo sé que muchos le quieren expresar sus palabras, así que bueno, ya Hugo es todo de ustedes. Gracias. Hugo, mira, yo quería preguntarle, yo hace poco, yo escribí un artículo para la página de Conintec en donde me basaba en un editorial que escribió usted que salió en The Hill, que decía algo, el título era más o menos cómo privar a los gobiernos de su independencia fiscal, que fue el tema que tocó ahí antes. Precisamente ahora Venezuela está casi como en esa situación por la vía de los hechos, porque la quiebra de práctica quiebra total de PDVSA le ha quitado ese financiamiento que, bueno, por ahí se va, digamos que ellos lo van completando por otras fuentes no santas, pero, pero esa principal la han perdido prácticamente. Sin embargo, no es suficiente para, digamos, para seguir adelante, digamos, dar el cambio. ¿Qué otra cosa haría falta?
Sí, bueno, yo creo que una de las razones por las cuales el presidente Trump puso este precio de capturar a esta gente y y una razón similar fue la que animó ahora no me acuerdo si fue Bush o Reagan, creo que sí, Bush, a la invasión de Panamá y sacar a Noriega de allí, era precisamente por el narcotráfico. Entonces, por supuesto, ¿no? Yo doy por sentado que estos tipos fuera, esto va a cesar, no va a existir, no vamos a tener a nuestras autoridades eh, negociando, pero con drogas, ¿no? Pero nuevamente, Humberto, o sea, estamos claros que esto, por supuesto, no debe existir, ¿ok? No existirá. Ahora, pero nuevamente pone de relieve, Humberto, fíjate, que ellos tienen sus ingresos y no dependen de nosotros. Y entonces, ¿por qué voy a cuidar por tú sabes, tu seguridad personal? ¿Por qué voy a asegurarme, pues, de que tengas aquí unos buenos hospitales? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no dependo de ti, tengo todo el poder. Entonces, es otra manifestación de independencia fiscal de estos tipos, ¿verdad? De estos malandros, ¿verdad? Para poner un nombre suave, que nuevamente pues no es accountable a la gente, ¿verdad? No tiene que rendirle cuenta a las personas y por eso es que, y esto sería otro estudio que yo creo que vamos a hacer, que es que la calidad de gobierno debe estar también íntimamente asociado a los niveles de independencia o dependencia fiscal del gobierno de la gente. Creemos pues que cuando no lo hemos hecho el estudio, ¿verdad? La democracia está claro, pero no hemos hecho el estudio sobre calidad de gobierno y creemos pues que aquellos países donde el gobierno se nutre de los impuestos que pagan los ciudadanos tienden a proveer a los ciudadanos de mejor calidad. Una preguntita. ¿En qué otro país del mundo una industria petrolera privatizada le da, reparte sus ganancias entre los pobladores? Okay. ¿Esa experiencia se ha hecho en algún otro país del mundo? Sí. Bueno, dos cosas, Arturo, dos cosas. En primer lugar, no estoy sugiriendo la repartición de las ganancias. Las ganancias es del dueño, ¿explico? Lo que estoy es sugiriendo los impuestos que paga la compañía, que no los recibe el gobierno, sino la gente. Ahora, es verdad, en ningún otro país del mundo eso ocurre, pero en los países que hay democracia, donde incluso eso no ocurre, la principal fuente de ingresos del gobierno no procede del sector petrolero. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos, ¿no? Tú tienes Exxon, Mobil, Chevron, etcétera. Por supuesto que le pagan sus impuestos al gobierno, ¿no? Pero fíjate en este detalle, Arturo. La principal fuente de ingreso del gobierno federal es el impuesto sobre la renta, el Federal Income Tax. Y la segunda más importante es el Payroll Tax. Si tú te pones a ver la contribución a lo largo del tiempo de las corporaciones, en el caso norteamericano, ese slice ha venido más bien disminuyéndose. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay esa necesidad tan imperiosa como en el caso nuestro. Entonces, primero esa observación y lo segundo es que efectivamente donde no hay que el hecho pues de que el Estado viva de la gente, bueno, no hay democracia. Así sean buenos los gobernantes, sean benevolentes, como es el caso de Arabia Saudita.